Gracias y bueno, muy buenos días. Gracias al evento, a GRD, a Procesum, a Bedian por la invitación, a Liz, a Pablo. La verdad que un honor y un placer poder compartir un poco estos temas de la transformación digital en salud y cómo puede aportar a los temas de calidad en nuestro contexto. Entonces, con relación a los temas de cómo la transformación digital está siendo un catalizador para que efectivamente tengamos una mejor atención y calidad. Entonces, para enfocar un poco la charla, tal vez sea conveniente tener como 3 líneas o 3 parámetros sobre los cuales quisiera conversar un poco de qué se está dando en transformación digital y cómo está afectando en estas 3 grandes aspectos. Seguramente hay más, pero un poco desde lo que yo puedo un poco compartirles son estas 3 grandes áreas en las cuales efectivamente la transformación digital pues está haciendo muchos cambios que están impactando lo que está pasando en los entornos de salud. Entonces, las fuentes de datos, de dónde viene la información, los temas de analítica. Ayer hubo unas charlas muy buenas de las experiencias de lo que se está haciendo en el país con relación a esto. Y bueno, los temas de interoperabilidad, ¿no? Siempre van a estar vigentes el cómo intercambiar, el cómo estas diversas fuentes de datos necesitamos trabajar con estándares para que efectivamente podamos tener ese lenguaje común de información. Entonces, alrededor de esto vamos a ver qué impacto tiene la salud digital en la calidad de la atención. O sea, vamos a hacer un poco de zoom en estos aspectos, porque es clave entender esa dinámica de lo que pasa ahí adentro y por qué no es tan fácil que hoy tengamos precisamente fuentes de datos totalmente depuradas, fuentes de datos limpias, listas para ser analizadas. Y uno de los primeros temas que es interesante ver o es necesario ver es la fragmentación de la información del sector por la misma característica de la información en salud. La salud tiene estos procesos especializados, tiene la tecnología especializada y es muy normal que en los hospitales, en las clínicas, en los distintos lugares de prestación de servicio tengamos un sistema casi que para los distintos procesos o flujos de trabajo, porque muchos de ellos provienen muchos de estos sistemas provienen de las tecnologías anterior. Sí, exacto. Entonces, los entornos de salud, y quisiéramos, y sería el sueño tener un único sistema de información, ¿cierto? Que quisiera yo, como gerente, como director, tener un único software que lo tenga todo. Tenemos buenos esfuerzos para eso y existen herramientas, pero la verdad es que la industria y el software y la industria de la tecnología en salud es especializada casi que por definición. ¿Qué es esto? Es decir, existen equipos de investigación, existe mucho desarrollo alrededor de la especificidad de muchos temas en salud, por ejemplo, el laboratorio clínico. Entonces, el laboratorio tiene los equipos, los analizadores y tienen su software, ¿ya? Con imágenes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, tienen los sistemas de almacenamiento, tienen los flujos de gestión de las imágenes, los RIS, los PACS, ¿cierto? Y tienen un software. El más básico y el más complejo, ¿no? Por ejemplo, una red área de oncología. Entonces, son sistemas complejos que tienen mucho tiempo de investigación y mucho trabajo previo, que no siempre va a ser tan fácil desarrollar un único software para todo. Entonces, por definición, este es un primer desafío de las fuentes de datos. Y, por ejemplo, no hablar de esto, el otro día hablábamos también con la gente, los grupos el grupo de SCAR, de anestesiología, ¿cierto? Ellos quieren mejorar su registro de anestesia, ¿cierto? Pero es un gran desafío
por toda la información que periódicamente hay que registrar en las UCIs, que actualmente se realiza manualmente. Entonces, ¿cómo obtener esos datos para que de forma oportuna se registren en los registros digitales de anestesia de forma automática? Tecnológicamente se puede hacer, pero muchas veces no es ni siquiera por los aspectos tecnológicos, sino por los aspectos de interacción con proveedores y demás, ¿ya? Entonces, necesidades de integración siempre las vamos a tener, y como sector tenemos que prepararnos y generar las habilidades para integrarnos, ¿ya? Porque a pesar de que desarrollemos software para gran parte de las necesidades funcionales del hospital, siempre va a aparecer un software de un tercero con el cual vamos a tener que integrarnos, ¿okay? Y cuando empezamos a resolver el problema al interior de la organización, entonces el otro problema es, bueno, ahora necesito integrarme con otro prestador, ¿cierto? Con el asegurador, con la entidad territorial, con el ministerio, etcétera. Entonces, cuando generamos las habilidades de interoperar al interior de la institución, también hay otro tipo de necesidades de interoperabilidad con un tercero, ¿cierto? Entonces, ya puedo integrar mi información, mis GIS, mis RIS, mis PACS y demás, pero ya viene la necesidad de cómo integrarme con un prestador 2 o en una red de prestadores. Y lo que empezó a suceder hace 2, 3 años, en unos sitios más, pero es todo este advenimiento del uso de las apps, es decir, la información en salud, las fuentes de datos de salud ya no solamente son los datos sobre los cuales se obtienen en la atención, sino obviamente los datos que también el usuario puede generar por los distintos dispositivos que también están accesibles en el medio, ¿ya? Esto es lo que se denomina los datos de salud generados por el usuario. Cada vez más comunes. Esta es una publicación de la ONC, que es un poco quien empieza a revisar el tema de cómo estandarizar la información en el entorno americano. Entonces, para el 2019 ellos tenían una predicción que el 30% de los reemplazos de cadera iban a poder ser monitoreados también con tecnologías de IoT. Entonces, digamos que son otras fuentes de información de los pacientes, de las personas sanas, o sea, personas que se cuidan, que corren, que hacen hábitos de cuidado saludable y que en algún momento también pueden ser esa información que en algún momento también puede ser parte de esos procesos analíticos para la calidad del cuidado de la salud. Entonces tenemos los sistemas de las instituciones, los sistemas de información de las instituciones. Hay sistemas que ya empezamos a ver que las personas pueden generar datos, y entonces ese viene el desafío: cómo mejorar la calidad en la atención en salud. Con las nuevas tenemos más herramientas y tal vez tenemos también mayores dificultades para precisamente hacer todo este tipo de análisis. Entonces, el punto aquí también es cómo ir hacia esos temas analíticos. Ayer, como les decía, me parecieron muy interesantes las aproximaciones que se están haciendo en el país, muy buenas. Y con todos los ámbitos de necesidad del uso secundario de la información. Todo esto que es los datos que se recolectan o se obtienen por procesos de historia clínica, atenciones y demás, es lo que se dice el médico-paciente, interacción primaria. Entonces, es lo que se dice el uso primario de los datos. Con relación al uso secundario analítico, también el Congreso americano pidió un concepto de cómo si la inteligencia artificial de verdad podía ayudar a los temas de salud pública en el país. Entonces hay un informe muy interesante que también está disponible para revisarlo y ver qué cosas decían ellos que se puede hacer. Entonces decía, pues sobre todo en los temas de las enfermedades crónicas, que es una de las enfermedades pues, que
golpean más los presupuestos, tienen mayor ocurrencia en primeras causas de muerte, principales causas de discapacidad. Entonces, ¿qué tal sería el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en este tipo de enfermedades? Entonces, hacían una revisión por ejemplo, enfermedades como retinopatía diabética, Alzheimer, enfermedades del corazón, COVID, cáncer, y miraban qué tipo de enfermedad con qué tipo de información podía también ser utilizada. Por ejemplo, muchas de ellas se empieza a ver, sobre todo para los temas de inteligencia artificial, ¿qué tipo de datos? La mayor parte son imágenes. Entonces, las imágenes estaban apoyando mucho este tipo de enfermedades crónicas seleccionadas. Muchas de ellas a partir de los estudios de resonancias, tomografías, información de imagen. Entonces, ahí hay muchos procesos de inteligencia artificial que efectivamente pueden ser apoyados. Sin embargo, en lo que a mí me causaba un poquito más de... Dale, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, radiología era un poco el área que más dispositivos con inteligencia artificial está siendo utilizada, o al menos de registros en FDA. Yendo al punto del análisis de la información, de la estructura y de cómo hacer estos procesos analíticos, siempre estos temas de aprendizaje tienen un proceso de etiquetamiento de la información. O sea, hay un proceso de estructurar, de clasificar, de organizar los datos, ¿ya? Entonces, cuando se hace el aprendizaje automático, el machine learning, hay que hacer unos temas de entrenamiento automático o no automático, y es un poco etiquetar la información. Es decir, esto es algo, esto es un nódulo, esta imagen es algo. Entonces hay un proceso de clasificación, ¿ya? Y luego, como también ayer nos decían, pues existe un proceso donde los científicos de datos, pues realmente, digamos, en el buen sentido de la palabra, se divierten usando lo que ya está organizado y estructurado. Entonces, lo que también, revisando una publicación mencionaba en qué se gasta la mayor parte del tiempo un científico de datos, ¿ya? Entonces, un científico de datos gasta la mayor parte de su tiempo en la limpieza y organización de los datos, ¿ya? O sea, el científico de datos, 60% del tiempo organizando las fuentes, clasificándolas, estandarizándolas y estructurando lo que vamos a analizar, ¿ya? Y el resto, pues obviamente, se hace lo que le gusta hacer al científico, que es la extracción, los algoritmos y demás, pero es lo que menos insume luego tiempo, a pesar de que es lo que más le gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que menos le gusta al científico de datos? Pues limpiar y organizar la información, ¿ya? Porque pues, son procesos que toca estructurar, normalizar, estandarizar, y sería muy bueno que esas fuentes de datos pues ya tuvieran algún tipo de estándar o de consenso previo, ¿ya? Pero es donde lo que menos nos gusta hacer y lo que más tiempo gasta este tipo de procesos de análisis. Y nos lleva un poco a hablar de los temas entonces de colocarnos de acuerdo para organizar la semántica de la información, ¿ya? Entonces, ese es uno de los primeros problemas que la interoperabilidad quiere resolver. O sea, coloquémonos de acuerdo, que lo que yo estoy diciendo usted lo interprete, y, o sea, estemos de acuerdo con el mismo concepto. Ya lo que parecería tan fácil, pues realmente es una de las mayores dificultades para estos procesos de análisis de datos. Cuando hablábamos con algunos colegas también de OPS que estuvieron aquí hace un par de semanas, se hace esa reflexión, ¿por qué si otros sectores ya pudieron integrarse? Por ejemplo, el sector financiero, ya existen las plataformas de interoperabilidad y demás, pero es que realmente la semántica de salud no es sencilla, ¿ya? Como
ustedes mismos lo conocen. No solamente nosotros tenemos código y descripción, nosotros tenemos, la información de salud es compleja y por eso no es tan fácil modelar las historias clínicas o generar modelos informáticos que representen la información en salud y tener conceptos específicos para eso. Entonces, ahí viene toda la teoría de la interoperabilidad, que hay que trabajar la parte de los contenidos, lo semántico, y lo sintáctico, que es las estructuras. Entonces, coloquémonos de acuerdo en los términos y en las estructuras, ¿ya? En lo que vamos a intercambiar y en cómo lo vamos a intercambiar, ¿ya? Eso es un poco el principio básico de la interoperabilidad. Y después definimos, dentro de esa semántica, implica definir los contenidos, las terminologías, por un lado, y por la parte sintáctica, las estructuras, el orden y el formato, ¿ya? Un problema de comunicación, ¿no? ¿Cómo estamos en el país? Colombia ha tenido una madurez importante realmente y podría decir que no todos los países tienen esto, tienen una clasificación. Usamos CIE-10, CIE-11, ¿cierto? Para diagnóstico de enfermedades. Tenemos procedimientos y medicamentos, los CUPS, los CUMS, varían a veces, pero existe una clasificación, existe unas especificaciones que el gobierno y demás actores, bueno, nos hemos colocado de acuerdo en tener algunos clasificadores y nomencladores para esto. Y ojo, no todos los países incluso tienen registros unificados de profesionales y de instituciones. Entonces, creo que tenemos unas bases importantes. Lo que pasa también, y es cierto, es que no solamente esta información es la que necesitamos para hacer análisis clínicos o asistenciales, ¿ya? Porque la información clínica también requiere representar información de alergias, de tipos de resultados, ¿ya? De secuencias genómicas, de partes del cuerpo, tipos de documentos clínicos. Eso no está ni en los CUPS, no está en el CIE-10, ni en el CIE-11, no están los CUMS. Entonces son terminologías que vamos a requerir si vamos a querer ser más precisos en la granularidad de los análisis clínicos. Y ahí es donde aparece el concepto de los modelos de información en salud, ¿ya? Por ejemplo, si yo necesito, y esto que se utilizó muchísimo ahora en época de pandemia, ¿no? La saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el código de la saturación de oxígeno? ¿Cierto? Entonces, existe tal un código para el procedimiento, ¿no? Pero no para la entrega del resultado, es decir, la saturación de oxígeno es 98%. Entonces, no tenemos un código unificado para eso, no tenemos un código para decir la temperatura es 36, ¿cierto? O no tenemos un código para especificar resultados, ¿ya? Que es la parte básica, por ejemplo, para los signos vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. Y otro tema complejo también es que la información en salud no es lineal, o sea, hay una ontología. Ontología es esto de representación del conocimiento. ¿Qué es eso? Precisamente, casi que con el CIE-10 y con los catálogos tradicionales tenemos la representación de que todo es código y descripción, pero el conocimiento no es lineal, ¿no? El conocimiento tiene como unas taxonomías, ¿no? Unas clasificaciones. Entonces, esto lo vemos en los signos vitales. Los signos vitales son un grupo de parámetros y un parámetro puede tener otros parámetros. Entonces, el conocimiento en salud, y en general el conocimiento es así, es ontológico. Entonces, como que necesitaríamos tener algún tipo de terminologías que se acerquen a esta forma de representar conocimiento. Por eso a veces es tan difícil el registro de información, ¿no? Dice, no, es que ese no es ese CIE-10 no es lo que realmente yo estoy identificando en el paciente, necesito algo más granular. Por ejemplo, entonces hay hospitales más especializados que pueden requerir una granularidad a nivel de, por ejemplo, del cáncer sospechoso en el pulmón, ¿cierto? Puede que necesite la condición, el sitio del cuerpo y el estado. Si este es un hospital, por ejemplo, especializado en este tipo para hacer investigación y demás. Hay otro hospital que puede decir, no, yo solamente con un término y un código puedo resolver el tema, ¿ya? Entonces, esto también va muy afín
a las necesidades de que la misma idea puede ser representada o el mismo concepto de diferentes formas. Entonces, cómo tener terminologías que se modelen o se acerquen al conocimiento y que también se puedan representar obviamente en las entradas de datos. Como les decía, finalmente, cuando no tenemos terminologías, entonces ¿qué hacemos? Colocamos un registro para que eso sea lo que el profesional de salud registre, ¿cierto? O se codifique o se identifique la información conceptual, y muchas veces esto no refleja lo que realmente estamos observando. Entonces, ahí es una primera estación aquí con relación a las terminologías semánticas. Hay dos muy importantes que veo interesante considerar una apertura para revisar lo que terminologías como SNOMED o como LOINC ofrecen para los ambientes de registro o de la captura de información más específica, más granular y mucho más orientada hacia los temas asistenciales. Una de ellas es SNOMED. SNOMED, básicamente decirles que es una terminología que tiene 19 categorías, 19 jerarquías. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el CIE-10 es únicamente, el CIE-11 son muy orientados precisamente a las patologías, a las enfermedades. Los CUPS son los procedimientos, los CUMS medicamentos, pero algo como SNOMED tiene 19 jerarquías. ¿Qué es esto? Entonces hay sustancias, partes del cuerpo, contextos, medicamentos, procedimientos, observaciones, resultados. Entonces 19 categorías con las cuales uno tiene cerca de 600.000 códigos que en algún momento podría identificar de forma más granular para ser utilizados en una historia clínica electrónica. Y además algo interesante en SNOMED es que la información no es lineal, sino que la información está estructurada en jerarquías y en atributos. Es decir, yo puedo decir, la diabetes es una enfermedad de tal sistema, ¿cierto? O el húmero es un hueso, o sea, se puede hacer una descripción de los conceptos. O sea, es una terminología que permite incluso registrar los sinónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el infarto miocardíaco, entonces tiene todas estas descripciones. Todas estas descripciones son el mismo código, ¿ya? Tiene distintos sinónimos, unos que son preferidos y otros aceptables. Entonces, IM es aceptable en SNOMED, ¿ya? IM, registro IM, y es este código. O poder registrar infarto de miocardio, es el mismo código. O incluso yo podría decir en Colombia, nosotros, la Asociación Médica define que la descripción en Colombia también está, o sea, se puede hacer actualizaciones a las descripciones que esta terminología tiene y puede seguir usando el mismo código. Entonces, SNOMED, una primera parte, interesante porque tiene distintas descripciones, y otra que también tiene atributos para cada concepto. ¿Qué es esto? Un atributo es decir, usted de qué categoría es y también qué característica tiene. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 es del tipo diabetes mellitus, esa es su jerarquía, y como sitio de hallazgo, o sea, un atributo, una característica, es que es del sistema endocrino, ¿ya? Entonces, se va formando alrededor de los conceptos, dense cuenta, no un código de descripción lineal, sino una descripción ontológica de los mismos, ¿ya? ¿Esto para qué sirve? Pues precisamente para hacer otro tipo de consultas, otro tipo de búsquedas y análisis más específicos, más granulares, cuando queremos tener mejor información y más específica. Fractura de dedo gordo, entonces pertenece a estas jerarquías, a la jerarquía de las fracturas de falange de pie, es una lesión traumática, estos son como los padres, se dice, y también tiene estos atributos. ¿Dónde se da en el sitio y qué morfología asociada tiene? Entonces, es una descripción ontológica de los conceptos. Entonces, y ahora les cuento por qué también es interesante este tema de SNOMED. Cuando uno ve los países que empiezan a desarrollar proyectos de historia clínica nacional, necesitan una terminología de referencia. ¿Para qué? Para clasificar los resultados, los antecedentes, las alergias, ¿ya? Porque casi que todos hemos ido desarrollando eso de forma individual, pero para colocar
a un país de acuerdo, entonces ahí de pronto hay esta terminología de referencia, ¿ya? Entonces, SNOMED es una alternativa interesante, se usa casi todos los países que empiezan con proyectos de historia clínica, empiezan a usar SNOMED, porque necesitan hacer esos consensos y colocarse de acuerdo con el ecosistema en una forma estandarizada de uso de datos. La única dificultad de SNOMED, pues no es dificultad, pero sí, el tema es que requiere licenciamiento. Normalmente lo licencia ¿quién? El país. Los ministerios de salud dicen, voy a hacer un proyecto de historia clínica, entonces licenciamos SNOMED para todo el país, ¿ya? Entonces eso lo ha hecho, por ejemplo, Chile, Uruguay, Argentina, en el continente, y uno ve que países también como, bueno, Estados Unidos, Alemania, Francia, empiezan a usar SNOMED porque necesitan terminología para sus proyectos de implementación. Otra terminología muy interesante es LOINC. Esta es muy orientada a los resultados de laboratorio. Y vamos a ver, pero si nosotros ya tenemos los códigos de los procedimientos, vamos a ver a qué nivel necesitamos los resultados de laboratorio. También es muy buena para los resultados de observaciones, todo lo que viene de los dispositivos biomédicos, es una terminología muy buena para esto. Y para también codificar los documentos y las secciones que se intercambian en todos estos proyectos de historia clínica electrónica. Entonces, ¿cuál es el problema con los resultados de laboratorio? Que en Colombia tenemos los CUPS, ¿cierto? Sabemos, tal vez tenemos un código para el hemograma, pero no tenemos un código para decir el valor de la hemoglobina fue de 12, ¿cierto? O dentro del hemograma, los leucocitos, los eritrocitos, todos esos datos, ¿ya? Que si quisiéramos decir que vamos a hacer analítica, ¿ya? Y si quisiéramos tener toda esa información estandarizada y demás, pues probablemente necesitaríamos códigos para cada uno de estos analitos, ¿ya? Pues LOINC tiene códigos para paneles como el del hemograma, o por ejemplo para esto el perfil lipídico, ¿no? Código el HDL, LDL. Entonces hay códigos individualizados para esos que en algún momento pues, pueden servir para estos procesos si se quisieran tener incluso valores de referencia de la región. Entonces esta es una línea que trabaja muy fuerte LOINC. Y la otra línea que es bien interesante es para la parte de resultados. La parte de resultados especialmente de dispositivos biomédicos, cuando desde una UCI o desde un sistema de monitoreo, las unidades que les comentaba de anestesiología se quiere obtener la información, pues hay códigos para casi que cada uno de los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o sea, este código lo podemos usar aquí y es un código internacional que nos identifica frecuencia cardíaca. Entonces, yo sé, la frecuencia cardíaca es de tanto, 60. Este código identifica que es una saturación de oxígeno, ¿ya? Entonces, este código se puede decir, el valor de la saturación es de 90, porque semánticamente hay que identificar qué información estamos intercambiando, porque puede ser que alguien a la variable le colocó SAT-OX, ¿no? Saturación, y otro ST o SO. Entonces, colocarles nombres a las variables de resultados no es una buena práctica. Entonces, la práctica es modelarlos con terminologías, con códigos que identifiquen estos resultados. Entonces, en resumen, dos terminologías, una LOINC, una SNOMED, otra LOINC. LOINC es libre. Y otra cosa que también sirve muchísimo, LOINC, es para la codificación de los documentos clínicos. ¿Y para qué codificar los documentos clínicos? Pues porque es lo que se intercambia entre organizaciones, ¿cierto? Es decir, aquí va la nota operatoria, aquí va un reporte de citología, aquí va un reporte de biopsia, es decir, eso que es distinto al procedimiento, ¿no? El procedimiento es la actividad específica, los reportes son, aquí va un reporte de colonoscopia, entonces ahí es un nivel como que va por encima de los procedimientos. Entonces cuando necesitamos codificar documentos y secciones dentro de los documentos, LOINC es una muy buena alternativa. Entonces allí
lo semántico, ¿no? Entonces, colocémonos de acuerdo primero en los términos para todo lo que existe que necesitemos intercambiar. 1. Y 2, la estructura. Entonces, HL7, usemos FHIR. Sí, pero la mayor parte de los dispositivos biomédicos siguen hablando la versión 2, ¿no? O sea, los dispositivos biomédicos, equipos que entregan datos de monitoreo. Entonces, esto que fue creado en los 80, cuando Internet, creo que estaba en investigación apenas, entonces, pues sirve para conectar todos los equipos de imágenes médicas, ¿ya? Todos los equipos de laboratorio y todos los equipos de monitoreo. La versión 2, una versión que se dice vieja, ¿no? 80, y yo soy 70, también, pero esto dice que es viejo y que no sirve, funciona en todo el mundo, ¿ya? Funciona y los sistemas de laboratorio se conectan con esto, los sistemas de imagen y demás. Los documentos clínicos, sí, son interesantes porque con esto intercambiamos documentos entre organizaciones, ¿ya? Entonces, entre organizaciones hacia afuera me comunico con un documento, CDAs, Bogotá, implementó CDAs, Cundinamarca, CDAs, ¿ya? Austria tiene CDAs, Francia tiene CDAs, ¿ya? Canadá, Estados Unidos, CDAs, o sea, intercambian documentos. No, pero ya hoy hablamos de las APIs, hoy hablamos de de interoperabilidad y usar todo lo que es la tecnología móvil. Hay otro tipo de estándar mucho más versátil para esto, ¿ya? Entonces, en lo que he visto, creo que hoy hay espacio para todo esto y un poco es básicamente acorde con el caso de uso, vamos por el uno o el otro y son como más eficientes. Los datos de una bomba de infusión, no sé si es conveniente llevarlos a la cloud y después bajarlos al paciente que está ahí cerca, ¿no? No sé, o puede ser, pues se puede innovar también, ¿no? Pero hay cosas que pueden ser más prácticas siempre. Otro estándar, bueno, muchos de ustedes conocen el estándar DICOM, que asocia básicamente la información de la imagen con los tags y que también va a ser otro estándar clave para poder hacer los procesos analíticos que requieren las organizaciones. Estándares genómicos, ¿no? Los estándares de secuencias genómicas, de las variantes, los SNPs, ¿ya? Entonces, y cómo se empiezan a usar en estos proyectos de medición de medicina de precisión para decir que precisamente, por ejemplo, para una enfermedad específica, un medicamento o una sustancia en algunos genes tiene unas reacciones adversas probables, ¿ya? Entonces, que ya son estándares que se pueden aplicar para medicina de precisión, ¿ya? Y basados pues, en estudios científicos y que empieza a desarrollarse. Parece que está bueno, un poquito mal está perfecto. Esto de los modelos de información y cómo empieza a impactar entonces los modelos de salud. Coloquémonos de acuerdo. Y hay una organización de estándares americana que se llama ASTM, y por allá, creo que fue hacia el año 2004, en conjunto con HIMSS y otras organizaciones, definamos cuáles son el mínimo conjunto de datos para intercambiar entre los prestadores, ¿ya? Entonces, ese primer conjunto mínimo de datos se llamó el CCR. Entonces, que básicamente, ¿qué decía? Algo como lo que tratamos nosotros de colocarnos de acuerdo acá. ¿Cuál debería ser la información de identificación, la información de estado de salud, los antecedentes, los medicamentos? O sea, ya se hizo desde el 2004, hay como una primera aproximación con este estándar del CCR para decir cuál sería el conjunto mínimo de datos de intercambio, ¿okay? Después, HL7 dice, eso está bueno, peguémoslo en nuestro estándar que se llama CDA y esto le llamó el CCD, ¿ya? CCD es básicamente todo el estándar que hizo ASTM, que es un conjunto mínimo de datos de intercambio bajo el estándar CDA. Pero esto para decirles cómo va evolucionando y bajo la administración Obama, el CCD pasa a ser un estándar que se integran no solamente este conjunto inicial de datos, sino que se incluyen las notas de consulta, los reportes de imágenes, el egreso hospitalario, o sea, un consenso alrededor de datos para intercambiar entre organizaciones, a lo cual se llama el CCDA, que es básicamente
estándares alrededor de información que se intercambia de forma interoperable entre organizaciones americanas. Entonces, y uno que empieza a encontrar aquí, alergias, medicamentos, listas de problemas, procedimientos, resultados, ¿ya? Y los países han o hemos también empezado a generar iniciativas con esta idea de qué datos necesito en mi contexto y qué datos los utilizamos para interoperar. Entonces, un poquito eso fue la historia americana, que hoy utilizan el CSDA, ¿ya? Que ya vimos es un grupo de documentos que se intercambia. España tiene también una estandarización a nivel de documentos, también cuál sería el conjunto mínimo de datos de intercambiar, y cuando uno empieza a ver dentro de cada uno de estos qué especificaciones tiene, cómo se estandarizan, vamos a ver, SNOMED, LOINC, HL7, CDA, ¿ya? Son los estándares que empezaron a usar aquí, en estos. Uruguay, en el 2017, también modeló 7 documentos, que son los que hoy también le permiten tener un proceso de intercambio de datos a todo el país. Argentina, en su momento, en el 2019, se basó en un estándar internacional que se llama el IPS, vamos a ver un poquito más adelante qué es el IPS, es un resumen ya consolidado a nivel de la ISO y del CENS, de la Comisión de Informática Médica Europea, ya es un estándar internacional que Argentina dice, no consensuemos mucho, utilicemos esto que ya se definió internacionalmente. Bogotá, en Colombia, hay 2 experiencias interesantes, Bogotá con la red pública, Cundinamarca también, habían definido sus CDAs, primero Cundinamarca, yo creo que hace unos 8 años, y Bogotá desde el 2017 empezó también un proyecto interesante con relación a la estandarización. Hay otras iniciativas europeas similares a esto. Y por acá venía Colombia con la resolución 866. Antes de hablar un poquito de Colombia, les comento un poco qué es el IPS, el resumen internacional del paciente. Se puede consultar, es muy interesante porque allí básicamente se identifican distintas secciones y qué estándares utilizar para esas secciones, ¿ya? Secciones que son pensadas para el cuidado del paciente en casos de uso transnacional. O sea, ¿qué sería importante si un paciente viaja de un país a otro? ¿Qué deberíamos saber, cierto? Para una atención transfronteriza. Entonces hay una primera información relacionada con el contexto de la persona, obviamente identificación, quién es y demás, pero esto sería súper clave, dice. Deberíamos saber cómo está siendo medicado ese paciente, o sea, este paciente que no conozco, qué está tomando de medicamentos, qué alergias tiene y qué diagnósticos tiene. Eso sería lo más crítico de un paciente que no conocemos, ¿cierto? Y luego hay otros datos interesantes, importantes, qué vacunas, qué procedimientos, qué dispositivos biomédicos y qué resultados de laboratorio. Y hay otros como más opcionales, ¿cierto? Entonces, esto es un estándar que tiene una discusión ya a nivel de la ISO y, como digo, y de los comités de informática médica. Entonces ya es algo para no empezar como desde cero, digamos, ¿qué datos intercambiamos? De pronto esto ya es una base, ¿ya? Y se llama así IPS. Y pues creo que está orientando mucho lo que puede ser estos consensos de intercambio de datos. Cuando uno va a ver cómo codifico las vacunas, las alergias, los problemas y todo esto, internamente hay códigos LOINC, códigos SNOMED, esto está modelado para FHIR o está modelado para CDA también. Entonces son los estándares sintácticos y semánticos que se están empezando a utilizar en estos temas de interoperabilidad. En el año 2021, cuando empezaba ya la pandemia un poquito a aflojar y teníamos más niveles de vacunación en el país, y estábamos un poquito saliendo adelante del rigor de lo que fue el tema de COVID. Entonces, el doctor Ruiz, el ministro de su momento, habló con el banco y nos pidió apoyo precisamente para avanzar en el tema de interoperabilidad, ¿ya? Porque el país que ha venido haciendo, hablando, desarrollando presentaciones y demás, pero se quería generar algo, un avance significativo en este tema, ¿ya? ¿Y qué teníamos en ese momento? La resolución, la 2015 y la 866 del 2021, creo que se firmó en agosto,
pero era la intención del ministerio avanzar en algo más allá de una resolución, unos lineamientos, ¿ya? Era el mes de agosto, septiembre, era muy difícil empezar a implementar algo, pero lo que se acordó con las definiciones es hacer una experiencia de un intercambio de un modelo de información para el país en una conectatón. Entonces, basados en la resolución 866, se modeló, se generó un modelo que, si ustedes ven, tiene las secciones que propone un poquito el IPS, también los medicamentos, las alergias y los diagnósticos, y esto es un resumen digital de atención para Colombia, ¿ya? Basado en las especificaciones que da la 866. Entonces, lo que se acordó con el equipo técnico del ministerio es: acordemos un estándar de implementación y testémoslo en una actividad de conectatón. Y bueno, esto fue lo que se planificó, hacer una conectatón. Se hizo hacia el mes de julio del año pasado, donde se identificaron 5 departamentos, cuando la propuesta era básicamente que los 5 departamentos se prepararan para intercambiar datos basados en un estándar, en el RDA, un resumen digital de atención. Entonces, prestadores públicos y privados de estas regiones deberían poder conectarse de forma segura a la plataforma, generar y enviar estos documentos, consultar desde Bogotá a un documento en Cali, desde Medellín un documento en Santander, que pudieran visualizarlos en su software hospitalario y que pudiéramos tener una experiencia alrededor de esto. Entonces, esto realmente tuvo una participación importante, se llevó, creemos, de forma exitosa, y pudimos en un día conectar los departamentos, conectar los hospitales y tener un primer testeo de que sí podemos hacerlo. O sea, cumplimos el 83% de las pruebas de ese día, fueron exitosas, todos se conectaron de forma segura, era una plataforma en la nube, es una plataforma en la nube del ministerio, tenía unas condiciones de seguridad de conexión. El 90% pudieron generar desde su software hospitalario estos RDAs, o sea, estos documentos estandarizados. El 72% pudieron consultarlos, esto es consultar lo que les digo, desde Cali, alguien consultar algo de Santander, entonces desde el Hospital Universitario del HV de Cali al Hospital Universitario de Santander, o desde la red pública de una de las ESES de Bogotá a una de las ESES de Cali, esto se pudo hacer, y se pudieron visualizar en los GIS institucionales, o sea, no eran visores independientes, eran GIS de los propios software que participaron. ¿Quiénes participaron? 60 organizaciones, pero por ejemplo de Bogotá eran las 60 contando 4 redes de Bogotá, pero los prestadores de Bogotá creo que son más de, a nivel de red, cada red son más de 30 o 50 creo, entonces esto realmente puede ser alrededor de 200 prestadores efectivos. Se enviaron 500 documentos de intercambio, estuvimos presentes más de 200 personas, y algo importante es que 20 desarrolladores del país, o sea, un poquito, digamos, de los más conocidos, de los más comunes, lo pudieron hacer y aprendieron este tema de generar los documentos interoperables en este corto tiempo. ¿Qué son las conectatones y por qué? Entonces, esto acá estas son conectatones europeas, solo para decirles que aquí están antes de colocar un software en producción, se validan, ¿no? Entonces, estoy enviando bien los datos de laboratorio, estoy enviando bien los datos de monitoreo, estoy enviando bien los datos de la imagen, ¿ya? Entonces, hay generalmente 2 o 3 conectatones de IHE, que es esta organización que los hace. Entonces, acá están las empresas, no digo nombres, pero son desarrolladores de software y desarrolladores de equipos de tecnología, probando su software, ¿ya? Y acá están los equipos de monitores validando que efectivamente se envió los datos en el formato, con la sintaxis y la semántica especificada. ¿Y esto para qué sirve? Pues porque es software que se va a utilizar en las UCIs, ¿ya? Es software y son equipos que se van a utilizar en procesos de atención. Entonces, esto genera procesos de validación y de calidad para los procesos clínicos.
Bueno, esta fue una conectatón que hicimos en Chile el año pasado, básicamente validando los certificados de COVID de vacunación. Recuerden que hubo un momento en que teníamos que utilizar, adherirnos a un estándar internacional europeo que dijera que, que el carnet es válido a nivel de la Unión Europea. Pues 8 países de la región participamos en esta validación y lo interesante es que eran los ministerios de salud. O sea, los ministerios de salud ya empezando a hablar de cómo homologar y cómo interoperar entre países, ¿ya? Bueno, la prueba de conectatón que fue en Uruguay también en el año 2016. Un poco, ¿y para dónde va estos temas? Bueno, del uso primario y del uso secundario. Otra iniciativa interesante, ya para ir cerrando, es esto del EHDS. ¿Qué es esto? Un espacio de salud europeo. ¿Cuál es el propósito? Poder tener información de lo que estamos hablando, los EHR, de la información de las apps, que tenga un buen uso primario para pacientes y usuarios, para los profesionales, ¿cierto? Y que también podemos tener un uso secundario para reguladores y para los investigadores. Es decir, sin embargo, esto tiene, pues, cuando hablamos de la analítica y de usar los datos de resultados, pues todos estos obviamente son temas complejos por todos los temas de habeas data y protección de datos personales, pero entonces lo interesante es ver que también esta información empieza a ser como realmente un activo de la sociedad para que podamos ¿no? Investigar y avanzar y evolucionar. Entonces, hoy realmente no es que ya exista esto, sino que está en procesos de discusiones, o sea, porque si bien obviamente se busca utilizar la información, también el proceso es sin transgredir los derechos de las personas, o sea, cómo ni vulnerar esa parte. Entonces, esto está en fases de discusiones, pero es interesante ver eso, ¿no? Esas aproximaciones que también se dan. Bueno, utilicemos la información, pero ¿cómo hacemos para que efectivamente no exista una vulneración de derechos de las personas, pero que obviamente podamos también avanzar y apoyar los temas de innovación y desarrollo? En la región tenemos esta iniciativa que se llama RACCEL. RACCEL, básicamente, como les contaba, es un ponernos de acuerdo ya entre los ministerios. Digo tenemos porque un poco desde el banco, desde el BID se está apoyando un poco esta idea de generar consensos entre países, entre ministerios de salud de países, para que en algún momento podamos interoperar en salud entre países, ¿no? ¿Y por qué? Razones, hay casos de uso o necesidades muchísimas. El otro día un colega, creo que fue de Brasil, estábamos en un país en Centroamérica y se le olvidó traer el medicamento, ¿no? Algo que era formulado. Entonces, no, la prescripción no era reconocida acá, y entonces no le podían entregar el medicamento en otros si no estaba firmado y reconocido acá en Centroamérica. Entonces, el reconocimiento de firmas digitales y electrónicas y cómo esto empiece a tener un impacto importante en lo que son los marcos de confianza para el intercambio de información, ¿ya? Estamos avanzando en esto, este es el sitio y hay bastante información para quienes estén interesados cómo avanza el tema de interoperabilidad transfronteriza. Y ya para terminar, este simbolito lo conocen muchos de ustedes, ¿cierto? ¿Sí? ChatGPT, exacto. Entonces, antes de venir a la reunión, entonces, le pregunté, preséntame un paciente con apendicitis y codifícalo con SNOMED. Entonces, paciente con apendicitis, él escribió eso, ¿no? Hombre de 32 años que acude, fiebre de tanto, y codifícalo en SNOMED CT, ¿no? Entonces, el texto, identificación de lenguaje natural, ¿no? Y codificado. También hice otra prueba, pero esa no la traje aquí, que es, y colócale los GRDs, ¿no? También lo hice, pero no soy experto en GRDs, pero también saco una con GRDs, ¿ya? Entonces, ¿qué viene, no? Entonces,
temas de calidad y demás, lo que sea, ¿no? Pero así como en ChatGPT están generando código de software, también pues este tipo de cosas, y nosotros cómo vamos a empezar a interactuar con esto que está aquí. 3 libritos claves, para quienes les haya interesado todo este tema de SNOMED y los estándares de Tim Benson, creo que es muy bueno porque a veces uno cuando entra así de frente a los estándares, él es médico, entonces ayuda mucho a que entender cómo este tema de los estándares, que es algo muy informático, pues aplica mucho para los contextos de salud, lo recomiendo mucho. Entonces habla precisamente de lo de SNOMED, todos los estándares semánticos, desde HL7 y FHIR, TOPOL, que seguramente lo han visto, algo muy aplicado por los temas de medicina, de inteligencia artificial, y bueno, y Yuval Noah, que también está haciendo temas interesantes de uso de inteligencia artificial, y qué va a venir, ¿no? O sea, esos escenarios de cómo la humanidad, desde la antigüedad hasta lo que estamos haciendo ahora, pues empieza a transformar su realidad. Para finalizar solamente el agradecimiento, ¿no? Agradecer pues estar aquí, nuevamente a los patrocinadores. Y este señor es el doctor Jorge Navia, no sé si lo conocieron, es médico, fue médico ortopedista, oncólogo y pediatra. Entonces lo que estaba haciendo en una época era hacer tratamiento de cáncer a niños de escasos recursos en el valle. La pasión de él era el buceo, salió con la familia a bucear en el año 2016 y bueno, falleció. La historia, ¿por qué la digo? Básicamente porque él fue como mi mentor cuando yo hice la tesis, fue mi asesor de trabajo de grado, y pues eso, solamente quería agradecerle porque cuando hablábamos en la Universidad del Valle no existía internet. Hace 20, 25 años, tal vez el tema del genoma se estaba descifrando apenas. Las imágenes, yo recuerdo que él hacía muchas tomas de imágenes digitales con la cámara, pero entonces yo creo que él fue una de las personas que ya venía pensando que cómo la transformación digital iba a ser de mejor calidad en la atención de la salud. Entonces, muchas gracias, y hoy creo que tiene una jornada muy interesante con los temas de uso de GRDs y de calidad, así que espero todo sea un éxito. Disculpen también haberme excedido algunos minutos por acá, pero bueno.